Salve amantes de la historia, sed bienvenidos a una nueva entrega de Cliófilos, un paseo por la historia. Hoy volveremos con nuestra serie que empezamos ya en el episodio anterior de Tapa Dura, la sección donde valoramos novela histórica y también todo tipo de literatura académica o relacionada con esta. La protagonista de hoy, de hecho, la biología de la cual vamos a hablar hoy, son, vaya, las novelas escritas por Santiago Posteguillo, uno de los campeones de la novela histórica en castellano, y que de hecho la primera entrega de esta saga ganó el Premio Planeta en el 2018, y eso es también un poco lo que la llevó un poco a la fama a nivel general, porque también la consiguió sacar un poco de este, entre comillas, reducido público de amante de la novela histórica. Se trata ni más ni menos, y para no alargarnos demasiado, de la saga de Julia. Esta novela nos mete de lleno en los tiempos convulsos y muy violentos de finales del siglo II después de Cristo e inicios del siglo III, en un momento donde la muerte de Cómodo, el último de los antoninos, al menos de los antoninos legítimos, muere asesinado y es sustituido por una serie de emperadores que culminará con el ascenso al poder de Septimio Severo, fundando así la dinastía Severa. Pero la historia quizá ha ocultado un poco el protagonismo femenino en el ascenso de esta serie. Y es por eso que, supongo, creo yo, vaya, Posteguillo decidió darle protagonismo, darle el merecido protagonismo a las mujeres de esta dinastía, las Julias, sobre todo la primera de ellas, la que inició todo esto, que es la mujer de Septimio Severo, que no es ni más ni menos que Julia Domna, la protagonista de estos libros. Eso sí, recordad que en el canal hace ya una temporada hicimos varios episodios en los cuales repasamos toda la dinastía Severa, desde Septimio Severo hasta el último de ellos, que era Severo Alejandro. Así pues, no tenéis excusa, de hecho quizás cuando salgáis de este vídeo podéis ir directamente, los que no hayáis tenido la oportunidad de visitarlo, e ir a la serie de hecho que hay sobre los severos, serie donde repasamos esto, desde Septimio Severo hasta el último de ellos, que fue Alejandro Severo. Y ahora, siguiendo un poco la estructura más o menos fija que tenemos para esta sección, empezaremos por los personajes, porque ¿qué es una buena novela sin unos buenos personajes? Pues ya os lo digo yo, nada. Así que empecemos. No es ningún error decir que Julia Domna, la mujer de Septimio Severo, es la protagonista. De hecho, hasta el mismo título de la novela, de la saga, de hecho el otro también, ya nos lo dice, así que no hay ninguna duda. Pero aquí lo que hay que recalcar es que, aparte de la excepcionalidad de que sea un personaje femenino ligado estrechamente al poder, es un personaje, una mujer con unos objetivos muy claros y dispuesto a cumplirlos a toda costa. Es decir, ella tiene el objetivo principal, y eso no es ningún spoiler, de crear una dinastía. Y con el objetivo de crear una dinastía va a superar muchísimos problemas, pero los va a superar. Y los va a superar también pasando por encima de aquellos que se le opongan. De hecho, además, no solo hay Julia en esta novela, porque si no sería un poco aburrida, sino que hay un amplio elenco de personajes secundarios, también siguiendo un poco en la tradición literaria de Posteguillo. Así pues, hay muchísimos personajes secundarios, entre los cuales podemos encontrar al mismo Septimio Severo, que al final queda relegado a un papel secundario, y también tenemos a Galeno, el gran médico, que estuvo en este periodo, es decir, es un hecho histórico, y que también tiene una cierta recurrencia en la historia. Aparece y tiene su importancia, pero son personajes esenciales para el desarrollo de la novela, pero no son principales ni de lejos. De hecho, lo que encuentro también bastante original, de hecho ya hablaremos luego, pero que los hombres cumplen su papel dentro de la sociedad, que es el de un aparente protagonismo y casi una acaparación de la atención política, militar y social, pero al mismo tiempo es Julia la que mueve los hilos, también aprovechándose un poco de este sistema patriarcal para mover los hilos, pero sin que parezca que lo haga. ¿Vale? Eso ya hablaremos luego. Y ahora pasemos a la estructura.
Para los más fans de Posteguillo, al menos los que hayáis leído un par de novelas suyas o más, que es algo recomendable de hacer, y si no, tranquilos que podéis empezar por estas, no es ninguna sorpresa, sigue un poco con la estructura típica posteguillana, un poco, de capítulos cortos, unas historias que desde el principio se pintan como separadas, y de hecho hay varios capítulos para cada personaje, pero que al final, los que llegan vivos, eso sí, al final las historias se entrelazan de tal modo que parece que la historia fuera siempre con los personajes todos juntos. Es algo que está muy bien y que implica también una preparación, una planificación de toda la historia, que a veces con algunos autores no pasa, porque hay algunos autores que empiezan con una novela, les va bien, después hay 2 novelas y luego ya van alargando la historia, incluso alargando un poco la agonía. Así que por este tema no hay ninguna sorpresa, se sigue la misma estructura que Posteguillo ha hecho desde su primera novela. Eso sí, hay que recalcar que evidentemente toda la historia sigue un poco la estela de las decisiones que toma Julia, porque al final es la protagonista. Así que al final todas las acciones de los personajes, o casi todas, están condicionadas por qué piensa Julia de este personaje, qué acciones ha tomado en contra o a favor de este personaje, si ha sido amable con ellos, pues el personaje se muestra agradecido y leal, como pasa con sus esclavos o con Galeno, pero al mismo tiempo también puede haber muchísimos enemigos, porque a lo largo de las 2 novelas se nos muestra un elenco de enemigos que haría temblar hasta el más fuerte de los machotes y hasta la más fuerte de las mujeres, porque al final la lucha por el poder es despiadada y hay muchos candidatos. De hecho, las 2 novelas están estructuradas un poco de una forma lógica, como vimos que pasaba con las novelas de Lalano, del vídeo que hicimos anteriormente, que si no habéis visto, muy mal, pasaos después por él, porque también es una trilogía muy recomendable. Así pues, del mismo modo que en las novelas de Lalano, las 3 novelas pasaban por las 3 etapas de la vida de cualquier persona, que sería la juventud, la madurez y la vejez. De este mismo modo, pero diferente también, las 2 novelas de Julia muestran primero el ascenso al poder y luego la segunda novela nos muestra los esfuerzos titánicos que hace Julia para mantener ese poder que tantísimo le ha costado de tomar a la fuerza, de hecho. Pero bueno, ya dejemos un poco de hablar y hablar, porque al final todo lo que os interese seguramente, y lo que de hecho a mí también me interesa daros, es mi opinión y mi valoración al respecto, porque al final esto es una serie en la cual analizamos las novelas, los escritos académicos, lo que sea, pero al final tengo que daros una valoración para que vosotros, o dos opciones, os fiáis de mí y le dais una oportunidad a esas novelas que recomiendo, que no siempre van a ser necesariamente súper buenas o súper malas, pero al mismo tiempo tengo que dar también mi punto de vista para que al menos influencie vuestra elección a la hora de escoger una novela, una saga u otra. Así pues, como siempre, vamos a empezar por las cosas buenas, porque al final normalmente si saco una novela o una saga es porque más o menos me ha gustado, así que empecemos por las cosas buenas. La primera de todas es que, evidentemente, eso va un poco para los fans de la vieja escuela de Posteguillo, en la cual me considero, porque yo he leído Posteguillo desde su primera novela. De hecho, la primera novela histórica que leí fue la primera, vaya, de las sagas sobre Escipión el africano, que ya hablaremos en su momento, porque tiene también una fuerte carga simbólica para mí. Pero volviendo al tema, esto del mismo modo que la estructura de los capítulos seguía la clásica forma o formalidad de Posteguillo, también la estructuración de la trama también sigue una estructura parecida. De hecho, una de las cosas que a mí personalmente más me gustan, aparte de este entrelazar de personajes, también son las batallas. Las batallas son algo crucial en la historia de la humanidad y también es algo que Posteguillo también lo entiende como tal y le da bastante protagonismo.
Así pues, nos encontramos en este ciclo de novelas unas batallas narradas al más puro estilo postiguillano, que parece que me gusta decir, con los mapas, los benditos mapas que nos pone no solo del Imperio Romano en todas sus novelas, evidentemente las que son sobre Roma, sino también con los esquemas de los, entendámonos, los batallones, las estructuraciones de las legiones y sus distintas unidades, y también con una narración trepidante que no deja lugar a la imaginación, porque con sus detalles, con la forma que tiene de sectorizar, a veces pone varios capítulos solo para el flanco derecho, el flanco izquierdo, el centro, cualquier estrategia que nos pone se mantiene secreta también para el lector hasta que no sucede. Eso creo que también está muy bien, porque te mete más en el personaje, en este caso del enemigo, que no sabe qué va a pasar. Así pues, el tema de las batallas, como siempre, Posteguillo no falla, y por lo tanto tiene toda mi admiración en este sentido. Y evidentemente hay otra cosa positiva, no podía faltar, porque es al final lo que le ha dado más importancia a esta saga, que es el tema de los roles de género. Evidentemente está hablando de una mujer que hace algo, para mi opinión, mucho peor que luchar contra el sistema, mucho peor para el sistema, que es aprovecharse del sistema para ganar su propio protagonismo y para conseguir sus objetivos a gran escala. Es decir, a mi opinión es muchísimo más inteligente aprovecharse del sistema, aprovecharse, por ejemplo, de la idea de que una mujer tiene que estar relegada en su casa y que solo es un instrumento para hacer hijos y que tiene que estar muy bella, aprovecharse de todos estos hechos para manipular a los hombres de su alrededor para conseguir los mismos objetivos que no hubiera podido conseguir si se hubiera enfrentado directamente al sistema. Evidentemente, eso no quiere decir que yo no esté a favor, evidentemente, de luchar contra estos mecanismos patriarcales hoy en día. Pero hay que entender que en esa época la situación era infinitamente peor que la que tenemos hoy en día. Así que en ese momento a mí me hubiera parecido, y me parece muchísimo más inteligente, aprovecharse del sistema que no luchar contra él. Incluso aunque seas una emperatriz, en ese momento no tenía ningún sentido oponerse a estos mecanismos tan arraigados. Y para el último punto positivo, que ya veremos un poco qué peso tiene en la valoración final, hay que recalcar también el atrevimiento del autor, la valentía incluso del autor al tratar ciertos temas que son tabús en nuestra sociedad y en su sociedad, es decir, en la sociedad romana. No os voy a dar demasiados detalles porque esto sería sí traicionar vuestra confianza y daros demasiados spoilers, pero solo os voy a decir que en este aspecto lo que quiere dar es una imagen de hasta qué punto los personajes, incluidos Julia, están dispuestos a lo que sea para mantenerse en el poder. Y es un poco también una reflexión de hasta qué punto la humanidad, una persona está dispuesta a ceder de sus valores personales para mantener este poder, esta fama, esta riqueza que tanta satisfacción da. Pero bueno, no todos son cosas buenas, porque también hay algunos puntos que, si no valoraría del todo como negativos, también hay que decir que hay cosas que no me han convencido tanto, al menos que no me han parecido del todo acertadas. El primero de los cuales es que, aparte de la evidencia que resulta esta frase, pero las novelas se nota que están escritas por un hombre. Eso es una evidencia, aparte del hecho que realmente están escritas así, pero también porque lo que es evidente es que hacer una saga sobre una mujer siendo un hombre es complicado. No digo que sea injusto, no digo que sea imposible, no digo que no se deba hacer, sino que es complicado. Es complicado también porque yo lo sé como por propia experiencia y también porque es también lo más evidente. ¿Y por qué? Pues porque al final tendemos también a fijarnos en las mujeres y a trasladar esta fijación en la elaboración de unos personajes por ejemplo, qué es lo que valoramos, al menos físicamente, o cómo vemos a una mujer. Es decir, me explicaré. Por ejemplo, en las novelas, y es algo que salta a la vista,
el autor, sobre todo en la primera, el autor se entretiene demasiado en elogiar el personaje. Es decir, hasta un cierto punto podemos decir que el autor está haciendo, entendámonos, está haciendo la pelota al personaje, está elogiando demasiado, por ejemplo, su belleza, algo que quizá no hace en los hombres. Es verdad que en esa época, e incluso hoy en día, hasta cierto punto, son cualidades que a veces ciegan al resto de los hombres de las otras que tienen o que tenéis las mujeres. Y además, esto también hasta cierto punto vicia un poco el discurso y también la narración de la historia. De todos modos, esto no es exclusivamente culpa suya, ni necesariamente es su problema, sino que es alguna tendencia general en la novela histórica en la cual quizás nosotros no sabemos entender del todo las vicisitudes por las cuales pasan las mujeres en su día a día, es verdad, o sea, es muy complicado para un hombre, incluso si quiere, porque realmente en muchos casos se nota que hay la voluntad de retratar aspectos femeninos como por ejemplo su relación con otras mujeres o también, por ejemplo, el periodo menstrual también. Es algo complicado, pero también porque cuesta de entender completamente. Pero bueno, es algo que se tendría que ir limando a nivel general en la novela histórica, pero que en este caso tampoco hay que tirárselo encima porque es algo que pasa a nivel general, así que sería injusto lanzarse encima suyo por este motivo, porque al final hasta un punto, hasta en un grado u otro, al final lo hacemos todos. Incluso si no queremos, es algo que a veces se escapa. Y finalmente hay otro punto que quizá tampoco me ha convencido demasiado y es la estructuración de las novelas en general. Hemos hablado de la estructuración de los capítulos y de la estructuración de la trama. En esto no tengo ningún problema. El problema está en el planteamiento general de los libros. Es decir, en la primera novela, si bien ya hemos dicho que la organización de la historia y de los capítulos está bien trazada, en esto no hay ningún problema, en el primer libro nos muestra una Julia, incluso unos personajes, una historia muy humana, muy visceral, muy centrada en la brutalidad del ascenso al poder. Y en cambio, en la segunda parte, la historia, Julia incluso entra en contacto demasiado con los dioses. Y eso no es ningún secreto porque lo pone en el mismo título, así que tampoco os estoy revelando demasiado. Pero el hecho de hacer una novela, digamos, humana, sin ninguna o casi ninguna intervención divina, y luego pasar a hacer que los dioses son protagonistas prácticamente principales, si no principales del todo, porque al final Julia es la única protagonista principal, pues a mí me parece un poco arriesgado en el sentido de que te estás alejando bastante de cuál sería el mínimo aceptable para una novela histórica, pero ya fuera de eso, también encuentro que empezar este giro en el segundo libro parece un poco incluso contradictorio, porque aunque está más o menos justificado, esto no explica por qué los dioses no intervinieron antes y no han intervenido nunca en la humanidad. De hecho, nos lo dice que desde la guerra de Troya no habían intervenido en la humanidad. Así que la justificación de la aparición de los dioses está un poco forzada, pero al final esto nos saca que es algo original y en mi caso al menos yo valoro muy positivamente la originalidad y el hecho de poner a los dioses como digamos jueces de las acciones de la protagonista, pues me parece al final un toque incluso digamos inteligente a la trama, a la historia, ¿no? Es algo un poco inesperado. Y al menos a mí me gusta llevarme sorpresas en las novelas, porque si no al final todo es muy aburrido. Pero bueno, pasemos ahora a la última parte de estos programas, que es la valoración final. El momento donde, siguiendo el más puro estilo Cliófilos, le doy una valoración siguiendo un sistema un poco ortodoxo.
por todas las cosas buenas como el estilo posteguillo, que al final nunca falla y siempre es una garantía de éxito. Además, sumándole el hecho de que el tratamiento de una historia poco conocida como es la de una mujer, una emperatriz, una emperatriz además de una dinastía más o menos poco conocida como los Severos, algo que queda un poco encajonado entre el Bajo Imperio y los grandes emperadores antoninos, pues para mí no puede tener una valoración excesivamente negativa. Así pues, sin más dilación, porque tampoco hay que alargar esto más de lo necesario, le doy 8 tablillas de cero. Espero que os haya gustado este vídeo, que os esté gustando esta nueva serie que estamos haciendo también para daros un poco de entretenimiento este verano que es un poco raro. Y nada más, recordad, comentad vuestra opinión si habéis leído la novela, si pensáis que lo haréis, si os he convencido incluso de leerla o al contrario, si os he convencido de no leerla. Dejadlo en los comentarios, yo evidentemente estaré ahí para responderlos. Y recordad, suscribíos a nuestro canal si os gusta el contenido y recordad, una vez os suscribáis, dadle a la campanilla que hay al lado del botón de suscripción, porque si no, no os van a llegar los avisos. Así que no me voy a alargar más, ya podéis ir a la piscina otra vez. Nos vemos en la próxima entrega de Criófilos, un paseo por la historia.